Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy lunes empezamos la semana viendo Enagas, Indra, Fluidra, el Banco Santander, IAG, el Banco Bankinter y Farmamar. También vamos a actualizar las posiciones cortas que están muy interesantes. Antes de empezar con el vídeo me gustaría recordarte que te suscribas al canal, aquí te dejo el botoncito, le des un like a este tipo de vídeos si te gustan y por supuesto comparte las redes sociales y en los foros de economía como Mega Bolsa, PC Bolsa, Rankia, Investing, donde tú quieras. Vamos a empezar con Enagas, una de las empresas que se va a ver un poquito, entre comillas, beneficiada del problema del gas ruso, ¿verdad? Y además ahora, bueno, pues también tenemos un pequeño conflicto con Argelia que va a tener muy difícil solución. Así que nos vamos a ver abocados a depender directamente del gas licuado que nos llegue de Estados Unidos a través de los barcos. Bueno, pues uno de los beneficiados puede ser claramente Enagas, que estamos viendo un recorrido desde que empezó esta dichosa invasión. Estábamos hablando de esta zona de aquí, más o menos, la última vez que la trajimos. Decíamos, bueno, pues tiene un recorrido de corrección claramente que podría llegar hasta el 38.2 sin ninguna duda. Es una acción bastante alcista desde principios de 2021 y por lo tanto necesita una corrección algo más fuerte. Por eso tratábamos este avance de Fibonacci que ya había corregido hasta el 61.8, pues todavía le queda corrección bastante importante y fijaros, casi roza el 38.2. Le coge la maldita invasión y a partir de aquí la subida de precios del gas es espectacular y por lo tanto tenemos pues una subida de la cotización bastante pronunciada. Fijaros, ya va a atacar directamente los máximos anteriores, que estamos hablando en 20,7 euros. Si lo supera y con volumen, como por ejemplo el volumen que dejó el viernes, con esta especie de martillo invertido, que no lo es, pero bueno, se parece bastante, esta vela de aquí, con un rechazo a la venta monumental, además con este volumen tan espectacular, bueno, pues hoy tocaba otro verde. Cuando golpee la zona de los 20,7, si va acompañado de un volumen espectacular, como es este caso, un poquito menos, pero prácticamente por encima del doble de la media diaria, podremos ya decir que si el throwback nos lo permite, es decir, superará y podría hacer un throwback y volver a los 20,7 para luego rebotar, pues tiene un precio objetivo más o menos en torno al 138.2 de Fibonacci, que se sitúa en los 22 euros, una cosa así. Sí, porque este avance de Fibonacci es de los antiguos y no lo traje con el nivel. Voy a borrarlo, si me lo permitís. Y vamos a trazar el de los nuevos, donde ya lo tengo configurado para poner un nuevo nivel de Fibonacci, que es el 138.2, perdón. A ver si me deja. Ahí estamos, desde el avance. Fijaros como en esta zona de aquí hay que trazar el Fibonacci porque aquí no hay acumulación. La acumulación se produjo en esta zona de aquí. Por lo tanto, el precio mínimo a cierres o apertura de mercados es donde tenemos que trazar el Fibonacci. Fijaros, aquí ya tenéis el nuevo Fibonacci, es el 138.2, que pasa por los 22,60 euros más o menos, por esta zona de aquí. Esa sería la primera resistencia a batir una vez que rompan los máximos anteriores y podría claramente llegar también hasta el 161,8. Es menos probable, pero es un precio bastante lógico. Serían los 23,76 euros. Así que primera barrera tendrían que ser los 20,7 y con volumen, y a partir de ahí, después de un retroceso del precio, seguramente llegará como mínimo hasta los 22,60 euros. Así que son buenas noticias para Nagas. Todavía no vemos ningún tipo de divergencia. Esta divergencia aquí ya queda perfectamente anulada con los máximos crecientes en el precio y los máximos decrecientes en el MAC, porque el siguiente punto de MAC ya ha superado el anterior, con lo cual queda perfectamente anulada. Vamos con Indra, que nos despertábamos con noticias interesantes, donde había conseguido, bueno, pues un contrato para ciberdefensa de 46 millones de euros, si no recuerdo mal, que estoy hablando de memoria, con lo cual es, pues bueno, un bocadillo más, un bocadito más que le mete a defensa, con lo cual está bastante bien. En cuanto al técnico, bueno, pues ya decimos que había unas pequeñas divergencias en esta parte de aquí, con 3 toques, con lo cual necesitaba un rebote técnico. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero, rebote técnico a la parte superior del canal, vuelve a perderlo y vuelve otra vez a intentar superarlo. ¿Dónde se para?
Bueno, pues la vez anterior se paró muy cerca del máximo del canal, esta vez se está parando en la parte media del canal alcista, lo cual es un valor que también os comento muchísimo. Hay pues partes donde se suele parar. Lo podéis hacer con retrocesos o avances de Fibonacci, pero también están las partes bajas, altas y medias de los canales, así como las medias exponenciales o no exponenciales, la que vosotros uséis. Yo utilizo la media exponencial de 50 y 200 sesiones porque para la mayoría de las empresas funcionan muy bien. Como vemos, está perdiendo estructura claramente alcista, la está perdiendo porque la media de 200 sesiones está saliendo fuera del canal. Un canal puramente alcista es aquel en el que el precio, la media de 50 y 200 sesiones exponencial, están dentro del canal y los precios no se alejan de ellas, como es el caso de Bankinter. En este caso ya se está saliendo del canal, por lo tanto está empezando a perder fuerza alcista. Y fijaros por qué. También en la parte técnica mostramos que los máximos son decrecientes, a no ser que cambie mucho la situación, los máximos son decrecientes. Si ahora mismo tirase la parte baja del canal, podríamos estar empezando a hablar ya de una pequeña triangulación que no sabríamos hasta qué punto podría durar. Por ahora, alcista a largo plazo y a medio plazo, pero hay que tener precaución en el corto plazo. Fluidra, bueno, pues ahora mismo tenía un rebote técnico bastante interesante desde la media de 50, perdón, desde el 50% de Fibonacci, un precio bastante razonable, no ha dormido por debajo, todo lo contrario, abrió por debajo por un gap que cubrió en el mismo día y a partir de ahí, bueno, pues el rebote era muy bueno. ¿Qué decíamos la última vez que la trajimos? Creo que fue el día 14. Bueno, pues que la media de 50 sesiones funciona muy bien cuando ya se ha producido el corte a la baja, funciona muy bien como una resistencia. Así que el primer objetivo era romperla. Fijaros, una y dos velas parando en la media de 50 sesiones, luego supera la media de 50 sesiones con un volumen que, bueno, prácticamente es el doble que la media diaria normal, no es muy llamativo, pero ahí está, y hoy está dejando una envolvente bajista. No es buena señal, no lo es, pero ahí estamos, por encima de la media de 50 sesiones, que sí es buena señal. Esta configuración, ¿qué podría pasar? Bueno, pues seguramente en los próximos días lo más probable es que retroceda el precio, por ejemplo, hasta un nivel entre 25 y 26 euros, 25,50 por decir un número, simplemente por poner un ejemplo. 25,50 euros para luego continuar con las subidas. Fijaros que la media de 50 sesiones indica que las caídas ya han cesado porque se está poniendo horizontal y ligeramente creciente, así que si el mercado acompaña y no tenemos demasiados sustos procedentes de Ucrania, pues podríamos ir a hablar en las próximas semanas, atacar a la media de 200 sesiones que prácticamente está pasando por los 30 euros, un pelín por debajo, 29,95, 29,85, por esa zona de ahí. Ya veremos, es muy importante superar con creces la media de 50 sesiones para luego atacar a la de 200. En este tipo de configuración bajista de medio plazo es muy difícil superar la media de 200 sesiones si no va acompañada de volumen, y lo vamos a ver en Farmamar al final del vídeo. Santander, vamos con este banco. Bueno, pues estamos viendo que efectivamente está respetando muy bien el canal de largo plazo bajista que está ahora mismo sumergido en él. Vimos este ataque, un falso ataque de intentar romper los máximos anteriores que pasaban por 30,45 euros, pero como no había volumen, fijaros, el volumen nunca miente, en esta zona aquí no había volumen, le pasó lo mismo a ArcelorMittal. Bueno, pues vino después unas caídas muy grandes. Esta caída grande, que aquí ya podríamos decir qué está pasando, ya viene acompañado de un incremento de volumen bastante espectacular. Fijaros que estamos hablando de 3 veces la media diaria, con lo cual es la antesala de caídas más grandes. A no ser que sea un proceso de acumulación, pero es que en esta zona aquí acumulación es muy difícil ver, están hablando de precios muy elevados. Así que le lleva prácticamente a rozar el 50% de Fibonacci, a partir de aquí ya tiene un impulso alcista, dejando muchos gap por el camino, muchos gap. No los voy a poner todos porque si no llenaría el gráfico de gap. Este gap de aquí que ya lo teníamos, lo podemos suprimir porque fue cerrado unas semanas después, pero deja otro por el camino, aquí deja otro, aquí este lo cerró después, aquí tiene uno muy grande, otro aquí, otro aquí. Bueno, pues ahora estamos viendo un proceso que parece ser que se está agotando la tendencia alcista. Así que es bastante probable que veamos otra onda descendente para intentar tocar esta vez sí
pues el 50% de Fibonacci, que pasaría por 2,44 €. Bueno, pues el Santander no es uno de los bancos españoles que estén en mejor situación, todo lo contrario. Quizás es uno de los bancos en los que habría que tener muchísima precaución si lo has comprado a precios bajos, porque podríamos ver precios, bueno, caídas bastante importantes de la capitalización. Así que con precaución con el Santander. IAG, bueno, pues hemos visto que ya no tenía mucha más fuerza, a pesar de, bueno, había dejado aquí una envolvente bajista que da un aspecto bastante malo. Esto se produjo el jueves. Nos ha dejado aquí un doji asimétrico, el viernes nos dejó un doji asimétrico, pues bastante curioso, de muchísima indecisión, con un volumen que está decreciendo rápidamente, con lo cual quiere decir que puede haber un estancamiento de precios y a partir de aquí ya veremos lo que sucede, porque yo apostaba por una subida a intentar cerrar el gap en 1,88, que va a pasar, pues se va a acercar muchísimo a estas dos líneas de tendencia bajista, lo cual sería bastante lógico, pero no ha podido ser. ¿Dónde se ha parado? Pues justo en la media de 50 sesiones, con lo cual nos está hablando de muchísima incertidumbre. Cuando una acción se comporta así, no es porque se comporte la acción, se comportan los inversores, somos nosotros, ¿no? Cuando una acción se para en la media de 50 sesiones, siendo la media de 50 sesiones bajista, es decir, se ha producido el corte a la baja, tenemos la media de 50 sesiones por debajo de la de 200, si la vela se para en la de 50 sesiones y no hay un avance del precio ni de volumen, quiere decir que hay muchísima incertidumbre, es decir, estamos hablando de personas que han comprado a buen precio y están pensando en salir. Y por lo tanto se produce esta estructura. Quiere decir que por ahora estamos hablando de debilidad. Y esto nos hace pensar que en las próximas semanas, esta semana y la que viene, seguramente en vez de ir a cerrar la parte alta de este gap, seguramente irá a visitar de nuevo la parte baja de este canal bajista, por llamarle canal de alguna forma, y visitar, por ejemplo, la zona de los 1,34, 1,33, que sería bastante lógico. Pero todavía queda mucho tiempo, todavía estamos muy lejos, estamos a las 3:25 de la tarde, queda todavía un par de horas de sesión y podría cambiar bastante el aspecto técnico que estamos viendo ahora. Pero todo indica a que hay bastante debilidad. Fijaros, os pongo el caso anterior de Fluidra, donde vimos que chocó, se paró la vela en la media de 50 sesiones, pero después de dejar un doji simétrico de indecisión, superó la media de 50 sesiones, aunque esté dejando una envolvente bajista ahora, ¿no? Pero la superó con creces. Esto es otra cosa. Aquí ya marca interés, no todo lo contrario. En IAG está marcando todo lo contrario. Falta de interés y miedo, ¿vale? Esto es lo que indica. Nos paramos en la media de 50 sesiones y nos derrumbamos. Miedo, prácticamente. Bankinter, bueno, pues a diferencia del Santander, este sí ya es un banco, voy a poner entre comillas, que ya sabéis que a mí los bancos no me gustan, un banco más o menos fiable. Viendo la estructura del Santander y viendo esta, pues estamos hablando de un cambio pues brutal, ¿verdad? Fijaros que estamos hablando incluso superando la zona del 2019, incluso llegó a superar la zona, voy a encoger un poquito, ha superado precios del 2017 y ha luchado ahora mismo con precios del 2017. Esto es un gráfico ajustado a dividendo, pero en escala lineal, no logarítmica. A mí la escala logarítmica solo me sirve para un par de cosillas, nada más. En cuanto a comparación de precios, escala lineal, por favor. Aquí estamos viendo cómo ha tenido un toque en la parte baja del canal, ha respetado muy bien, además se ha producido en una zona con muchísimo volumen, una envolvente alcista y aquí dijimos, ojo, Bankinter se va a la parte alta del canal. Bien, hemos visto cómo ha superado sin ningún problema la media de 200 sesiones, se paró justo por debajo, por eso os digo, la media de 200 sesiones, 50 sesiones, es una auténtica maravilla para ver dónde se va a parar el precio. Se para justo en la media de 200 sesiones. Al día siguiente abre por encima, abrió con un pequeño gap al alza que luego cerró y volvió a ir hacia arriba. El volumen bastante alto, diría que 3-4 veces el volumen medio normal, diario normal, con lo cual estamos hablando de un proceso alcista. Y durante 4 sesiones tiene más o menos el mismo volumen, que es esto de aquí, y de repente en el quinto día pues tenemos un volumen brutal, dejando una especie, voy a decir entre comillas, un doji asimétrico que no lo es, pero se parece mucho, justo en la media de 50 sesiones. Ni un poquito más arriba ni un poquito más abajo. En la media de 50 sesiones. Al día siguiente
lo supera con un volumen pequeñito y vuelve otra vez a aumentarse el volumen, dejando un gap al alza bastante importante. Con lo cual está hablando de un interés brutal en la acción. Esto solo ocurre cuando hay mucho interés en la acción. Ahora que estamos viendo, bueno, pues la típica corrección de los tres cuervos negros, o rojos en este caso, donde el tercero pues no cumple el patrón y se está quedando en una vela verde porque abrió muy abajo, abrió en 5.22 y ahora mismo está pasando por 5.27. Bueno, pues esto vamos a poner entre comillas, sería el patrón de los tres cuervos rojos, donde nos daría una continuación alcista con una cuarta vela que deberían volver a estas tres anteriores, cerrando mañana por encima de los 5,41 €. Si es así, no hay ninguna duda que se va directamente a la parte alta del canal y todos estos gaps que tiene aquí ya los cerrará en los próximos meses cuando vuelva otra vez a la parte baja del canal, que sin ninguna duda tendrá que volver a la parte baja del canal. Por lo tanto, Bankinter, una acción fantástica para el que lo tenga en cartera desde hace ya un año y medio, pero que ahora mismo, fijaros lo que estamos hablando, está luchando con los precios, esta zona de aquí está luchando con los precios del 2017, que no es ninguna broma, con el 2017 estaba muy bien Bankinter, ahora también, pero fijaros lo que ha pasado por el medio, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de una caída de tipos de interés, estamos hablando de la invasión de Ucrania, subida de precios, bajada de la demanda, subida de precios de materias primas, de los combustibles, de la energía. Estamos hablando de una situación que para los bancos no es buena y sin embargo fijaros la situación de Bankinter. Está luchando con precios de 2017 que si lo supera se va directamente a la parte alta del canal, que ya son precios máximos históricos. Bueno, el máximo histórico está en esta zona aquí en 6,074. Histórico me refiero en los últimos años. Vamos con Farmamar, que está dejando una estructura muy interesante, donde hablábamos pues también, una vez más lo voy a repetir para que quede bien claro, ¿por qué utilizo la media de 50 y 200 sesiones? Pues precisamente medias exponenciales. Se adapta muy bien al 95% de las empresas del planeta, claro. Y se adapta muy bien al comportamiento y a la psicología de los accionistas. Las velas indican el comportamiento y la psicología de los accionistas, tanto de la gente que está esperando para entrar como de la gente que está esperando para salir, la gente que se está poniendo largo, la gente que se está poniendo a corto, la gente que está harta y se quiere ir y la gente pues que simplemente está apoyada en una valla mirando a ver qué es lo que pasa. Y es lo que estamos viendo ahora. Hablábamos el otro día. Estamos viendo velas por encima de la media de 50 sesiones. Esta zona de aquí. Hacía muchísimos meses que eso no pasaba. Y estamos hablando de esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Bien. Repasando, decíamos el otro día. Es muy importante tener las velas por encima de la media de 50 sesiones cuando el gráfico es bajista. Es decir, la media de 50 sesiones está por debajo de la media de 200 sesiones, ¿vale? El corte a la baja se produjo aquí el 24 de mayo de 2021 y por ahora sigue siendo bajista. Bien. Desde la última vez que el precio estuvo por encima de la media de 50 sesiones y cerró 2 días consecutivos por encima de esa media de 50 sesiones fue el 27 de septiembre de 2021. Esto aquí no cuenta porque efectivamente cerró un día, pero al día siguiente durmió por debajo, con lo cual no fueron más de un día, solo fue uno. La semana anterior, hace 2 semanas, el día 2 de marzo, empezó a dormir por encima de la media de 50 sesiones y por ahora se está manteniendo muy bien, pero dijimos en aquel vídeo, es fundamental superar con fuerza la media de 200 sesiones. Y dijimos, el precio se parará en la media de 200 sesiones porque es la parada lógica normal. Hay muchísima gente que ha invertido en estos precios por casualidad o porque lo estaban esperando, porque vieron la estructura, vieron el volumen y dijeron, el momento de entrar. Un poco de dinero, vemos a ver qué es lo que pasa y cuando podamos salimos por patas. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Hay gente que ha salido a estos precios, ha hecho una segunda entrada y ahora están saliendo por patas. ¿Por qué la media de 200 sesiones? Porque técnicamente esto se repite, pero vamos, cada 2 por 3. El precio siempre se va a parar un poco en la media de 200 sesiones. Y dependiendo de la vela que deja el día siguiente o los 2 días consecutivos, podemos saber si el precio va a superar o no esa media de 200 sesiones. Y por ahora traigo malos datos y es que probablemente no lo haga. Y digo probablemente porque en el técnico, que nadie me malinterprete, no hay nada seguro.
hablamos siempre de probabilidades. Para los nuevos del canal, yo siempre digo el mismo ejemplo. Si yo tengo un dado de 20 caras y 19 son rojas y una es verde, antes de tirar el dado, ¿qué diríais que cara va a salir? Y todo el mundo dirá, pues roja, 19 contra 1, por la probabilidad de que salga roja es del 95%. 19 entre 20, 95%. Pues sí, efectivamente eso es. Pero eso no quita para que cuando yo tire el dado salga verde. Sería muy mala suerte, pero está la probabilidad ahí. Pues esto pasa lo mismo. El técnico te está diciendo que hay mucha probabilidad de que haya un retroceso de precio. ¿Hasta dónde? Pues seguramente, si no para aquí, en esta zona aquí, los 57,26, que es por donde pasa ahora mismo la media de 50 sesiones, irá a cerrar, aunque sea puntualmente en el mismo día, este gap que está en 56,14. Que no es mala señal, todo lo contrario. Cerrar estos gaps tan cercanos, que solo le queda este, bueno, queda uno mucho más abajo, el 28,5 que todo el mundo conocemos, pero cerrar este gap dejaría una estructura altista muy chula, ¿vale? No nos confundamos. Lo que está pasando ahora es que está dejando, si cerrase así como está ahora, un Arami bajista, ¿vale? Para quien no lo sepa, un Arami es una vela, independientemente del color, da igual si es roja o verde, donde al día siguiente cerraría con una vela del color contrario, que ocuparía la parte de dentro de la vela anterior. ¿Y por qué se llama Arami? Bueno, porque Arami en japonés significa embarazada, embarazo, ¿no? Pues, ¿qué significa eso? Pues nada, que si tú tienes aquí una vela y le pintas aquí otra, bueno, pues me recuerda mucho a una mujer embarazada. Cosas de japoneses, ¿vale? De cuando empezó todo esto del estudio de la comercialización del arroz, que es donde empezó el estudio este de las velas japonesas, ¿verdad? Bueno, pues lo que está dejando ahora mismo es un Arami bajista. Vemos una vela que prácticamente, además de manual, que es como tienen que ser, que prácticamente abre y justo al precio del cierre del mercado anterior y deja más o menos por debajo de la mitad de la vela anterior, un pelín por debajo de la vela anterior. Bueno, pues esto indica un Arami bajista que le llevaría, pues como decimos, hasta esta zona de aquí, 57,5, incluso hasta los 56,12, 56,10, más o menos esta zona de cerrar el gap. ¿Por qué no? No sería mala opción. Para luego haber un segundo rebote que esta vez sí le llevaría a superar la media de 200 sesiones. Bien, dicho esto, que es lo más lógico, esto no quita para que mañana se produzca otro hecho que sea romper la media de 200 sesiones con mucho volumen, con lo cual ya nos llevaría al siguiente punto, que es esta zona aquí, que sería prácticamente entre los 68 y los 69 euros y pico, bueno, 68-69 euros. Esta sería la siguiente zona de resistencia importante a batir, que si se rompiese, pues ya estaríamos hablando de una estructura de vuelta simétrica, porque prácticamente esto es una vuelta simétrica, que nos llevaría ya pues, a tocar primero un descansito en los 83 euros para luego continuar con más subidas. Pero eso es otra cosa. Ahí hay muchísimos pasos intermedios de los cuales no podemos asegurar nada. Poco a poco se está haciendo, hay un cambio de tendencia que tiene que confirmar todavía muchísimas cosas, y una de las cosas que tiene que confirmar es el cierre de cortos. Bueno, pues vamos a ver las posiciones cortas, que vemos que el 18 del 3, el viernes, pues baja muchísimo el corto, pasa de 0,58 si no recuerdo mal, efectivamente 0,58 hasta 0,48. Y algunos diréis, bueno, ¿cómo que muchísimo? Si el otro día en Solaria dijiste que 0,1 no es mucho. Digo, claro, es que 0,1 en una posición de 3 puntos no es nada. Pero 0,1 en una posición de 58, bueno, pues estamos hablando de un 15% de reducción de cortos, que es bastante interesante, bastante interesante. Por desgracia, baja a 0,48, con lo cual a partir de ahora no será visible, sus modificaciones no serán visibles y por lo tanto no podemos saber, si no quieren los reguladores, no podemos saber si sigue reduciendo o no el corto. Esto es una desventaja para los minoritarios, así que lo único que podemos es rezar para que no siga aumentando. Sabemos que tenemos por lo menos dos cortos por debajo de 0,5, que es este y el anterior que se abrió que aumentó posiciones hace unas semanas y que volvió a reducir las posiciones por debajo de 0,5. Eso no significa que no tengamos cortos, podemos tener muchísimos cortos, pero sabemos que están desapareciendo. Lo importante
que lo he repetido mucho en Audax y lo he repetido mucho en Solaria, y en IAG se han dado bastantes oportunidades de tradear gracias a los cortos, porque hay que saber leerlos, es ver cómo se comporta el corto en cada uno de los precios. Y me explico. Si después de esta subida, el corto ha reducido posiciones, ¿vale? Puede ser para engañarnos. Si mañana se diese una vela alcista que, por ejemplo, llegase hasta 0,69 y ahí se parase, pues la gente se animaría mucho. Y yo el primero. Pero si descubro que el corto ha vuelto a subir posiciones y se ha vuelto a poner, por ejemplo, en 0,70, pues eso significa que van a venir unas bajadas bastante importantes. Porque esa subida hasta el 0,69, por ejemplo, pues es una subida artificial provocada por el corto para aumentar posiciones y luego va a vender esas posiciones cortas porque es necesario que las venda para obtener la rentabilidad, con lo cual pues vendrán las caídas lógicas de esas posiciones. Es muy interesante el jugar, el apoyarte en los datos del corto y la putada, y perdón por lo de putada, es que acabamos de perder la posición del corto, ya no va a ser visible a partir de ahora, ya no sabemos cómo se va a comportar a no ser que amplíe por debajo de 0, por encima de 0,5. Si amplía por debajo de 0,5, malas noticias. Si no vuelve a aparecer, pues estamos un poquito en desventaja porque no sabemos si está jugando o no o ha desaparecido completamente. Esa es la desventaja del corto. Por ahora, buenas noticias. A no ser por este Arami bajista, que ojalá no se confirme, que siga para arriba, pero por ahora indica todo lo contrario. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, escribirme. En cuanto a la temática del vídeo, ya os estáis dando cuenta que estoy haciendo cada vez menos. Cada vez me cuesta más horrores. Ya sabéis que los vídeos, bueno, pues no tienen una cantidad de visualizaciones muy importantes. Y esto, pues ya sabéis que tiende a desaparecer poquito a poco. Cada vez notaréis que haré menos vídeos hasta que llegue un punto en el que, pues, a lo mejor ya no hay más. Quién sabe, ¿verdad? Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, compartir en las redes sociales y también en los foros de economía como Mega Bolsa, PC Bolsa, Arranque, Investing, donde vosotros queráis. Un saludo a todos, chao.